Muy buenos días. Mi nombre es José Edinson Camargo de Molina, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad UPEL, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal. Y voy a hacer la defensa de la tesis doctoral, Acercamiento teórico desde la didáctica del enfoque por competencia que favorezca la enseñanza de la matemática en la educación primaria, acompañado de mi tutora, doctora Arely Díaz Peña, persona muy importante para el desarrollo de este trabajo y los logros que se alcanzaron en él. El objeto de estudio de esta investigación y la situación de estudio se planteó desde la didáctica de las matemáticas desde el enfoque por competencias, la cual propone que los estudiantes son capaces de comprender, analizar, modelar y resolver situaciones matemáticas del contexto. Sin embargo, los resultados en pruebas estandarizadas, tipo evaluación saber por competencias, no evidencian dichos desempeños. Esto nos llevó a una reflexión y a cuestionarnos cuáles son las razones por las cuales se estaban dando estas situaciones. Encontramos que en pruebas internacionales llamadas PISA, los estudiantes colombianos alcanzaban solo el 1% del nivel 5. Esto es, personas que son capaces de modelar situaciones matemáticamente complejas y encontrar las estrategias adecuadas para dar solución a ellas. Asimismo, el 35% de los estudiantes llegaban al nivel 2, casi el nivel más básico de la prueba, en donde el estudiante es capaz de comparar situaciones sin instrucciones, comparar situaciones muy básicas de conocimiento matemático, como la ruta de dos buses, por ejemplo, también como pasar de una moneda a otra. Y sin embargo, el 19% de los estudiantes no alcanzaba siquiera a resolver este tipo de problemas. Entonces empezamos a reflexionar sobre lo que estaba pasando y nos concentramos en la sección primaria que va desde los 6 hasta los 10, 11 años de los estudiantes en 5 grados. Allí pudimos encontrar que en las pruebas nacionales llamadas tipo saber, que la realiza el ITFES, Instituto Colombiano para la Fomentación de la Educación Superior, encontramos que la tendencia en los resultados de estas pruebas es a la baja, aumentando cada vez más los estudiantes en mínimo e insuficiente. Los estudiantes de mínimo para la prueba saber tienen correlación con los estudiantes de nivel 2 en la prueba PISA. Asimismo, los estudiantes de insuficiente con el nivel 1. Y este número de estudiantes ha venido en aumento en los últimos años. A partir de allí, la reflexión se centró en encontrar un poco las razones por lo que esto estaba sucediendo. Y algunos de los escenarios que encontramos fueron los cambios, las transformaciones de la educación, como lo plantea Díaz. Allí incluso el enfoque por competencia se presenta como una innovación para los docentes y esos cambios han dificultado un poco la enseñanza acorde y pertinente y obviamente la evaluación frente a ese tipo de transformaciones. Esto nos lleva a un segundo escenario que entonces es la adaptación, que en términos de Argyris y Sean, la teoría en uso y la teoría adoptada. Empezamos a pensar que tanto el docente manejaba el discurso por competencias, pero que tanto lo aplicaba en la realidad en su contexto. Y aterrizamos un poco en las enseñanzas de esos docentes. Y empezamos a comprender qué es lo que necesita el docente para tener una clase eficaz. Allí Cooper nos dice que el docente debe tener unas habilidades didácticas y también un conocimiento disciplinar muy profundo. A partir de allí, entonces decidimos entender un poco el objeto de estudio, las competencias, cómo aparecen. Por allá en 1965, Chomsky introduce el concepto para el cual allí una persona competente era aquella que conocía muy bien su lengua, tenía mucho conocimiento sobre ella y la utilizaba muy bien. Este concepto trasciende en la historia y se convierte en la relación que tiene la capacidad de una persona de realizar su trabajo con pertinencia y eficacia con las herramientas que aprendió en la escuela. Y es aterrizado a la academia
por muchos investigadores, entre esos Tobón, quien plantea el concepto como un proceso complejo de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes, como el saber hacer, el saber conocer, el saber convivir, el saber ser, también es muy importante allí en este concepto. Resolviendo los problemas con sentido de reto. Esta palabra es muy importante porque en el desarrollo de la investigación toma una connotación que hace que el estudiante tenga un sentido de incumbencia, que lo relacionamos con un valor bien especial, que es la esperanza, un poco el anhelo de ver su comunidad, su sociedad transformada. Y esto viene de la incumbencia, de que de verdad el estudiante le interese lo que está realizando. A partir de allí, nosotros entonces nos planteamos qué necesita la enseñanza desde el enfoque por competencias. Y nos dimos cuenta que hay tres escenarios bien definidos, que es la didáctica, en donde en donde el maestro conozca muy bien cuáles son las estrategias que debe utilizar para la enseñanza de tareas específicas. El contexto, conocer muy bien qué pasa en esas situaciones vitales del estudiante, en ese círculo en el que se mueve el estudiante, y el conocimiento disciplinar profundo. Nos dimos cuenta que un maestro debe conocer no solo los procesos mecánicos de la enseñanza, sino también su historia, las respuestas que dio a situaciones vitales en la época que se construyó, entre otras cosas que iremos profundizando en la presentación. A partir de allí, planteamos dos preguntas. ¿Cuáles son las concepciones docentes acerca de la enseñanza de la matemática en un contexto en el que se desarrolle este enfoque? ¿Y cuáles son las estrategias didácticas que utilizan estos docentes? Con estas dos interrogantes proyectamos nuestros objetivos para la investigación. El primero, revelar las concepciones del maestro, saber qué piensa de la enseñanza de las matemáticas. Era muy importante saber ese conocimiento para empezar a entender las razones por las que se estaban dando estas situaciones. Además de eso, analizar sus estrategias y mirar qué tanto se acercan a la enseñanza por competencia. Y a partir de allí, obtener hallazgos que nos pudieran explicar las razones por las cuales los desempeños no estaban siendo los que se esperaban, para finalmente formular un acercamiento teórico frente a esta situación que nos permitiera acercarnos de manera oportuna a una enseñanza de la matemática desde el enfoque por competencia más efectiva. Con ello, empezamos a pensar si la propuesta era justificable y se podía poner en marcha. A partir de allí, entonces, pensamos que la propuesta posibilita la apertura de espacios para la discusión acerca de la transformación pedagógica, acerca de la adaptación. Entonces, esto era muy importante, es muy importante para el escenario docente, para el escenario de formación docente, que esa transformación, en principio, entenderla como una transformación posible, como lo propone Díaz. En la medida que el docente va empezando a mirar las particularidades de la enseñanza desde el enfoque por competencia, empiece a asumirlo dentro de su práctica. También nos dimos cuenta que el aporte teórico iba a ampliar la discusión sobre la práctica pedagógica en la academia desde el enfoque por competencias. Y estas aportaciones son muy importantes para hacer crecer el conocimiento pedagógico. Y finalmente nos dimos cuenta que en lo social el proyecto podría ayudar a entender y adaptar a toda la comunidad educativa la implementación de la enseñanza por competencias. Es muy importante allí que la comunidad en la que se está aplicando este conocimiento comprenda cuáles son las situaciones que presenta este enfoque. Entonces nos dimos cuenta que era justificable el proyecto y a partir de allí empezamos a construir un marco teórico que nos permitiera entender de una manera profunda cuáles son esos modelos pedagógicos y a partir de allí qué teorías son bien importantes para su desarrollo, específicamente en el que se mueve el enfoque por competencia. Sus estrategias, las concepciones que existen de la enseñanza de las matemáticas y los enfoques que en este momento pudieran aportar a la enseñanza por competencia. Entonces nos dimos cuenta que con esta información podríamos identificar como cuáles son las acciones de los maestros en el contexto observado que pudieran darnos luces de lo que está pasando y cuáles acciones están siendo referentes de los desempeños que los estudiantes están teniendo en las pruebas externas. Nos concentramos en tres modelos específicos
el tradicional, que Rodríguez nos dice que es la transmisión de conocimientos, un poco la analogía con la hoja en blanco, aquella hoja que está completamente vacía y se llena de una información transferida desde otra hoja. Básicamente se puede llevar al escenario educativo pensando de que el docente tiene un conocimiento específico y lo que hace es transferirlo al estudiante, y con eso se utilizan estrategias de memorización para lograr este objetivo. Encontramos que este modelo no se acerca mucho a lo que el enfoque por competencias nos empezaba a exigir. Entonces, pasamos al modelo conductual en el que sus grandes exponentes, Hull, Paulo, Skinner, Bandura, nos presentan una idea de modelación de la conducta como el aprendizaje, en donde funciona muy bien la instrucción sí, entonces. A partir de allí nos dimos cuenta que el modelo conductual poco o nada tenía en cuenta al sujeto aprendiente. Entonces empezamos a encontrar gran divergencia con lo que exige el enfoque por competencias, porque en él el sujeto es un actor muy predominante, porque su contexto, sus situaciones vitales son las que empiezan a generar el conocimiento. A partir de allí se construye el conocimiento. Finalmente, ahondamos en el modelo constructivista con sus grandes exponentes como Piaget, Ausubel, Vygotsky, Schoen. Nos dimos cuenta que este modelo introduce la concepción de la planeación de la enseñanza desde la mirada también del aprendiente, cómo su capacidad, cómo sus preferencias, cómo sus situaciones vitales influyen de manera significativa en su aprendizaje. Y a partir de allí encontramos que el modelo que más se acercaba a nuestro enfoque por competencias era el modelo constructivista, con ese paradigma, con esa concepción de tener en cuenta al sujeto aprendiz. Entonces, a partir de esto encontramos enfoques que están muy de la mano y muy relacionados con estos modelos. La pedagogía conceptual, que se centra en los cambios de las estructuras cognitivas que suceden en el sujeto aprendiente. La enseñanza para la comprensión, que en la ciudad de Vasco se concentra en que la información que se presente al estudiante sea comprendida por él. Y finalmente el enfoque por competencias, que es el enfoque que nos lleva a nosotros a nuestro trabajo de investigación dentro del marco constructivista. A partir de allí empezamos a visualizar teorías que pudieran acercarse a la construcción y a la identificación de didácticas que nos permitieran identificar acciones de los maestros allá en el contexto que estuvieran de la mano con el enfoque por competencias. Encontramos entonces la teoría de las situaciones didácticas de Brusot, que plantea un poco, si nos concentramos allí en el enfoque constructivista y observamos los planteamientos de Vygotsky, en el cual él relaciona el aprendizaje con los estímulos que empiezan a recibir del ambiente, del contexto y de las personas que allí se circundan, y cómo esas interacciones empiezan a modelar aprendizajes y empiezan a construir conocimiento. Brusot un poco se concentra no en el contexto como tal, sino específicamente en las relaciones que se dan entre el contexto y el aprendiente. Allí pudiéramos imaginar una línea curva o una conexión entre esos dos elementos, y esa acción, esa relación, la enseñanza de esa acción, de esa relación, es la que Brusot plantea como una situación didáctica. A partir de allí entonces, con base en estos principios, Scheveler nos indica cómo construir didáctica. Entonces aquí podemos ver la teoría antropológica o la didáctica de Scheveler, que simplemente lo que hace es proponer una forma de construir didáctica a partir de esa situación. Entonces, la tarea específica identificada por el investigador empieza a necesitar de unas técnicas específicas para su realización, y esas técnicas deben estar basadas en una tecnología específica, y esa tecnología debe estar sustentada en una gran teoría
de conocimiento matemático. A partir de allí, entonces, Chevelar nos explica cómo la didáctica, de alguna manera, se centra en el ser, entonces, tiene un carácter antropológico. Y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que nos presenta cómo el conocimiento de alguna manera está estructurado en el cerebro, y a partir de allí, cómo lograr que ese conocimiento se reestructure, se reacomode y genere nuevo conocimiento. Es muy importante el aprendizaje significativo en nuestra propuesta, porque nos da el pie para decir que por medio de unas acciones específicas, la estructura cognitiva se puede transformar en el aprendizaje. Entonces, con estas teorías pasamos a las concepciones de la enseñanza y encontramos tres muy de la mano con los modelos pedagógicos. La primera, la precientífica, que un poco reza el tema del docente que es capaz de dominar a su alumno, de lograr que su conocimiento se transfiera de manera efectiva a él, y eso es el aprendizaje. Ahí esa concepción del maestro que encontramos que dicta 25 problemas de suma de 3 dígitos, 123 más 432, por decir algún ejemplo. Encontramos allí, por ejemplo, que valga la redundancia, que el maestro lo que está haciendo de alguna manera no es practicar sumas de 3 dígitos o sumas de centenas. Lo que podemos observar es que el maestro está fortaleciendo la suma de los dígitos. Y lo que en últimas hace una persona es sumar el dígito, 3 más 4, 7 más 5, a lo mucho aplicará una nueva técnica que es la de llevar y lograr una suma adicional nuevamente de dígitos. Entonces es bien importante allí, por ejemplo, entrar a reflexionar sobre las estrategias que el maestro está utilizando para la aprehensión del conocimiento, porque se supone que se está trabajando una cosa, pero en realidad ahí se están aplicando otras muy diferentes. Por eso la idoneidad del maestro es supremamente importante en el proceso de enseñanza. Luego encontramos la posición platoniana que tiene que ver un poco con esa idea de que el conocimiento está en algún lado y hay que descubrirlo. Y este maestro que está en la primaria, entonces ya le han dado como esos descubrimientos, se preocupa porque el estudiante a partir de estos descubrimientos tenga herramientas para solucionar problemas. Entonces encontramos allí la enseñanza axiomática, la enseñanza por teoremas, por colorarios, esa enseñanza rígida, instruccionista, que no cierra la puerta a las nuevas innovaciones matemáticas. De hecho, en algún momento el estudiante hábil en el desarrollo y en el conocimiento de todos esos teoremas y todos estos axiomas puede incluso lograr nuevas aportaciones al conocimiento, pero desde las matemáticas mismas, no desde la necesidad de la construcción de nuevo conocimiento de acuerdo a sus situaciones vitales. Entonces, esta es una concepción bien estructural, muy defendida en la academia, muy defendida por el cuerpo docente de matemáticas puras. Y finalmente también encontramos una concepción muy constructivista de la matemática, ¿no? De la enseñanza de la matemática. Allí entonces el conocimiento es producto de la necesidad y de la curiosidad humana y de una construcción colectiva que hace que el conocimiento sea duradero. Allí, a partir de situaciones particulares, un poco lo que se construyó en matemáticas en las primeras épocas, son como la herramienta principal para la generación de nuevo saber. Si usted mira la historia, cómo se construyeron las relaciones del círculo, y es un ejemplo que voy a tomar casi para toda la presentación, nace propiamente de las aplicaciones y de las necesidades matemáticas de la época. Entonces allí puede uno mirar la contrastación de las diferentes concepciones de la enseñanza de la matemática. Esta última concepción es la que más se acerca al tema de la enseñanza por competencias. Entonces, inevitablemente teníamos que definir didáctica para nuestro proyecto de investigación. Allí encontramos una similitud con el concepto de competencias, un concepto que ha venido evolucionando en el área de las matemáticas, de donde parte que es una didáctica, es una
una ciencia normativa, explicativa, que su interés es la instrucción para el alumno. El estudiante debe aprender rigurosamente los procesos para demostrar y desarrollar situaciones matemáticas. Allí los axiomas, definiciones, corollarios y teoremas son muy importantes porque son los que van a dar como el camino para resolver cada una de las situaciones que se presentan, que son propias de las matemáticas y son propias de la percepción del docente que enseña. Es decir, el estudiante va a tener muy poca oportunidad de proponer situaciones matemáticas que necesiten de resoluciones. Esta primera definición como que se trasciende y se convierte en una relación de las estrategias con el desarrollo de una clase. Buscar las estrategias pertinentes frente al desarrollo de una clase. Y finalmente, como que se estructura en la ciencia que identifica, explica fenómenos de situaciones de enseñanza de la matemática. Por ende, esta ciencia se le debe que a los docentes tomen decisiones sobre qué enseñar. Aquí el docente empieza a vincular mucho el tema del contexto del estudiante, la necesidad del estudiante, la pertinencia del currículo del aprendizaje y empieza a cuestionarse todos estos aspectos y empieza a vincular temáticas que son propias del contexto del estudiante y que van a ser de interés del estudiante. ¿Cómo hacerlo? Empezar a identificar esas situaciones didácticas que se presentan entre el conocimiento y el contexto. Y finalmente, ¿qué enseñar? ¿No? ¿Por qué enseñar? Allí un poco la razón, ¿no? que encuentra sustento profundo en la necesidad y la incumbencia del estudiante. Allí la palabra incumbente empieza a aparecer. Empezamos a darnos cuenta que el estudiante, a partir de su necesidad, de su situación vital, empieza a darse cuenta de la necesidad de un conocimiento, un aprendizaje y a interesarse por transformar su sociedad. Esto parte definitivamente de un anhelo, de una incertidumbre del estudiante y una esperanza por tener una movilidad y una mejoría en su calidad de vida. Bien, entonces empezamos a conocer cuáles son las estrategias didácticas que desde el enfoque por competencias se están proponiendo y observamos que muchas de ellas vienen de la necesidad de lo que el estudiante está viviendo en su realidad. Aprender en situ, aprendizaje utilizando los medios de comunicación, las tecnologías de la información, aprender sirviendo, la simulación, investigar con la tutoría, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje con mapas, el aprendizaje por problemas, el aprendizaje por proyectos que van a dar respuesta a situaciones particulares de su contexto y de sus necesidades. Entonces, vemos que las estrategias didácticas que propone la enseñanza por competencias están de la mano con este enfoque, con este paradigma de mirar como qué es lo que incumbe al estudiante. Desde las matemáticas específicamente, entonces encontramos un ciclo muy claro de donde aparece una situación vital. El estudiante empieza a razonar, para ese razonamiento empieza a utilizar unas estrategias cognitivas específicas como la imaginación, la construcción de mapas mentales, la observación, la indagación, la graficación. Podemos ver que el estudiante allí empieza a construir su banco de conocimiento para empezar a dar respuesta a esa situación y construir un modelo de lo que tiene y empezar a mirar las posibles soluciones. Para ello, entonces, el estudiante tiene que emplear unas aplicaciones matemáticas que el maestro empieza a vincular con estrategias como la ejercitación, la ejemplificación, la demostración, la simulación, y con ello el estudiante empieza a ser capaz de interpretar resultados, a explicar, a decir, a contar, a fundamentar, a argumentar cada uno de los hallazgos que obtuvo para dar respuesta a esa situación a la que se enfrentó. Entonces aquí básicamente encontramos el círculo de necesidad de estrategias didácticas
que el enfoque por competencias como que resalta, ¿no? En términos ya matemáticos. Para ello y para seguir con el estudio fue importante entonces tener otras miradas, tener otros puntos de referencia, tener unos marcos allí que nos pudieran orientar cómo pudiera desarrollarse esta investigación, ¿no? Encontramos entonces un aporte muy importante local de la doctora García, en la cual ella investigó sobre cómo desarrollar el pensamiento matemático en la educación primaria en la ciudad de Cúcuta. Entonces, fue muy interesante ver cómo ella analizaba las prácticas pedagógicas de los maestros y con ello identificar situaciones que no permitían un poco este desarrollo del pensamiento matemático, involucrando unas acciones adicionales como propuesta para lograr que esto se potenciara y muy de la mano con lo que plantea el enfoque por competencias. También en el contexto internacional encontramos este estudio de Pérez titulado Influencia de la estrategia didáctica en la ejecución en el nivel de desarrollo de las capacidades del área de matemáticas de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa El Cumbe en Cutervo en el año 2014. El trabajo fue presentado en el 2018 y tenía que ver mucho con cómo el estudiante modificaba sus estructuras cognitivas por medio de una intervención de enseñanza de un mediador. Entonces pudieron encontrar que a los estudiantes que no se les aplicaba la mediación, sus estructuras cognitivas frente a algún conocimiento matemático se mantenían sin modificar y los estudiantes a los cuales fueron intervenidos encontraron que hubo cambios significativos en esas estructuras cognitivas. Fue muy interesante este antecedente porque nos da mucho soporte a la idea que nosotros planteamos desde el inicio para esta investigación. En esa misma línea, Villalonga propone unos instrumentos para medir objetivamente o para valorar objetivamente el desempeño de los estudiantes en la competencia de resolución de problemas. Allí encontramos 10 instrumentos que ella utiliza para poder medir esa competencia. Eso nos permitía hacernos una idea de cómo valorar, cómo evaluar, cómo pensar la evaluación desde el enfoque por competencias. Y finalmente, Donoso en 2015 presenta un trabajo muy interesante sobre el estudio de las concepciones y creencias de los profesores de educación primaria en el país de Chile. Allí Donoso nos presenta el camino para entender y comprender cómo pudiéramos acercarnos a esas concepciones que los maestros de primaria tienen sobre la enseñanza de la matemáticas. Con todo esto, construimos nuestro marco metodológico sustentados en la idea de Husserl y Heidegger, que plantean que la fenomenología es el estudio de las experiencias, de los fenómenos desde la experiencia, perdón, tal como se presenta allí. De ahí que el estudio, por su estructura, por su necesidad, tuviera un paradigma cualitativo, ¿no? Importante explicar esto. Allí la necesidad de conocer esas concepciones, de observar lo que el maestro desarrolla en su clase, explicar un poco lo que estaba sucediendo en ese campo de trabajo, nos delineaba el paradigma cualitativo para ese trabajo desde el enfoque interpretativo fenomenológico, desde las ideas, como les digo, de Husserl y de Heidegger. De allí que las técnicas fueran escogidas muy de la mano con el paradigma, la observación, una técnica importantísima para la captura de información, asimismo la entrevista y el análisis de documentos de planeación de los docentes. Allí con estos 3 documentos y la observación que hizo el investigador, de la mano con todo el conocimiento teórico que ya teníamos sobre el objeto de estudio, pudimos hacer una excelente triangulación de la información para fortalecer los criterios de rigurosidad en temas de confirmabilidad. Resaltar que son 4 docentes, 4 informantes los que hicieron parte del estudio de 4 grados diferentes. Recordar que allí la escuela primaria en el sistema educativo colombiano cuenta con 5 grados, nosotros utilizamos 4 grados.
Esto se desarrolló en una escuela que desde el 2017 viene implementando el enfoque por competencias y que también ha tenido las mismas dificultades en los desempeños en las pruebas externas. Esta institución se llama Instituto Técnico Mercedes Ábrego y está ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia. Este marco metodológico entonces lo estructuramos en cuatro escenarios, en cuatro grandes escenarios. El primero, los planos. El plano ontológico desde el enfoque por competencias, que nos plantea un enfoque que forma personas incumbentes. Aquí vuelve a aparecer la palabra. Es muy importante el concepto de incumbencia en este enfoque porque es el que moviliza al estudiante desde sus emociones, desde su esperanza, desde su incertidumbre, desde su motivación a interesarse por los procesos de aprendizaje. Y a partir de ahí convertirse en personas idóneas, con conocimiento disciplinar que dan respuesta efectiva a esas situaciones vitales en el contexto. Allí el estudiante logra pensar, comprender, comunicar y actuar con todos estos elementos que ha logrado adquirir. Siempre el enfoque por competencia nos señala que estas actuaciones deben estar delineadas desde la ética, desde el cuidado, desde el respeto, desde la responsabilidad. No solo con el otro, sino con el medio en el que se desarrolla la intervención del aprendiente. Esto le permite al estudiante enfrentar dichas situaciones propias de su cotidianidad que le han generado esa necesidad de aprendizaje, que le habían generado esa incertidumbre de conocimiento, que en últimas es el que hace que el estudiante pueda dar respuesta efectiva a esa situación. Allí ya pudiéramos nosotros adelantar que un estudiante con todo eso, con todo este ciclo cumplido, es un estudiante competente en matemáticas, o matemáticamente hablando, en el conocimiento que se impartió en ese momento. El plano epistemológico, que tiene que ver un poco con cómo hace conocimiento, el enfoque por competencias, cómo conoce, ¿no? Y como íbamos diciendo, parte de una situación problema, una situación vital, una situación retadora del contexto del estudiante. Allí desarrolla unas competencias y esto es una parte muy interesante porque a partir de allí pudimos nosotros encontrar muchas situaciones en el contexto estudiado. Luego se construyen unas actividades de aprendizaje con base en unas estrategias didácticas bien específicas para esas actividades. Se utilizan unos recursos que van en función de las herramientas, que hace todo un proceso evaluativo y un proceso metacognitivo de lo hecho. Un proceso reflexivo sobre qué situaciones fueron efectivas y qué situaciones podrían ser objeto de mejora. Allí, en esta estructura, podemos entender cómo conoce el enfoque por competencias, cómo construye conocimiento. Bien, y finalmente el plano axiológico, que es el plano en donde presentamos un poco, o se presenta un poco los valores con los que el enfoque por competencias se desenvuelve. Y uno de ellos es el ético, en donde el estudiante respeta, el estudiante es responsable, el estudiante tiene esperanza para ser incumbente en los desarrollos de las transformaciones sociales que el contexto requiere. Las etapas, encontramos tres: la descriptiva, la estructural y la de discusión. En la primera de ellas obtenemos toda una descripción de los objetivos, revelamos las concepciones, analizamos luego en la etapa estructural las estrategias que utilizan esos maestros, esos informantes en sus aulas. Y finalmente formulamos ese acercamiento teórico en la etapa de discusión, que tiene que ver con los hallazgos que encontramos en las dos primeras etapas. Luego pasamos al tratamiento de los datos. Para eso utilizamos la reducción fenomenológica, que nos permitió hacer, en algunos casos, una triangulación y en algunos otros dos o más, dependiendo de la necesidad del filtro de la información. Algunas reducciones eran muy ricas en conocimiento y pues con una primera triangulación pues se era necesario. En algunos casos tocaba profundizar un poco más y a partir de allí se fueron construyendo las categorías y las unidades de significado que se necesitaron para el desarrollo del trabajo. Y finalmente los criterios de rigurosidad científica,
que estuvieron muy en función de lograr credibilidad, fiabilidad y obviamente neutralidad del proyecto, así como o aplicabilidad del programa en otros escenarios, partiendo de un desarrollo muy consistente del proceso metodológico, que fuera muy lógico, que no tuviera incoherencias o inconsistencias o contradicciones, eh, a partir de las percepciones de los maestros que hicieron parte del estudio, de cómo en esa socialización del trabajo que se les presentó, ellos manifestaban que este estudio era fiel a la información que ellos habían aportado y a lo que ellos consideraban hacían en sus clases, y también la verificación por parte de un doctor que funcionó como evaluador externo de este proceso, y un doctor en educación de la Universidad UPEL, y que garantiza que el estudio tenga un valor de verdad alto, un valor de verdad verificable, que al analizarse se encontrara que tuviera mucha correlación con lo que en realidad se hace dentro del escenario estudiado. A partir de allí, entonces, necesitábamos una estructura para sistematizar toda la información encontrada. Entonces, construimos dos unidades grandes de significado que tenían o estaban muy correlacionadas con los objetivos, y con base en ellas se construyeron 7 categorías. Entre ellas, las estrategias didácticas, los modelos de enseñanza, la enseñanza de las matemáticas, las competencias, el perfil docente, la evaluación y la escuela primaria. Algunas de ellas emergentes, como los modelos de enseñanza, la evaluación y la escuela primaria. Bien, para evaluar estas categorías utilizamos los siguientes criterios. En las estrategias didácticas, 5, estructura, fundamentos, propósitos, contexto y concepto. En los modelos de enseñanza, 3, constructivismo, conductismo y tradicional. En las enseñanzas de las matemáticas, 4, recursos, fundamentos, contenidos y propósitos. En las competencias, 3, resolución, razonamiento y comunicación. En el perfil docente, 3, características, fundamentación y misión. En la evaluación, 3, instrumentos, fundamentación y concepción. Y en la escuela primaria, 2, concepción y fundamentación. Con esto claro, entonces, sabíamos que para la sistematización de la información final necesitábamos una triangulación que se acerca un poco a las ideas de Martínez y Migueles, en donde toda la información encontrada la contrastamos y finalmente obtenemos una gran sistematización de todo el proceso. Aquí, con ayuda del software Atlas TIPS, pudimos hacer esa condensación de información, tener una vista gráfica de la información de todas las categorías y lograr con ello finalmente una conclusiva del análisis, en donde encontramos que la enseñanza en el escenario se planea por competencias, pero se aplica por contenidos, ¿ya? En esa enseñanza encontramos que juegan los 3 modelos pedagógicos. Hay elementos tradicionales, hay elementos conductuales y hay elementos constructivistas. Hay mucha transferencia de información, pero encontrar los 3 modelos fue un hallazgo muy interesante. Encontrar que los maestros han apropiado acciones de cada una de las etapas de la pedagogía, hablándolo cronológicamente, fue muy sorprendente, porque pensábamos que solamente íbamos a encontrar algunos elementos de los modelos tradicionales y conductuales. Sin embargo, encontramos aspectos como que se tienen en cuenta los ritmos de aprendizaje, las edades cronológicas, la enseñanza es de manera que va aumentando en complejidad, de manera progresiva. Es muy interesante esos aspectos que se encontraron por parte de los hallazgos allí en el contexto. Plantean tres competencias, un poco la comunicación, el razonamiento y resolución, pero estas no se explicitan. Este es el segundo hallazgo importante de la indagación. Allí no vemos que el maestro utilice estrategias para desarrollar comunicación, o utilice estrategias para desarrollar razonamiento, o utilice estrategias para lograr explicaciones de los fenómenos que hacen
hacen parte de los problemas que se presentan. Simplemente se presentan unas situaciones matemáticas ensimismadas que necesitan de unos algoritmos específicos y es lo que se hace, se aplica mecánicamente y no se resuelve ningún tipo de problemas del contexto de los estudiantes mismos. Esto se desarrolla en 3 etapas, en una etapa de inicio, en una etapa de desarrollo y en una etapa de cierre, que la primera tiene que ver un poco con la parte de la motivación, la parte motivacional. En la segunda, el estudiante aplica mucha ejemplificación y ejercitación, algo de simulación, para lograr que el estudiante adquiera esa destreza en el desarrollo de algoritmos, y finalmente un cierre que casi siempre lo hacen con un resumen o una síntesis de todo lo explicado durante la clase. Para ello utilizan unos contenidos específicos que los aporta el Ministerio de Educación Nacional en sus matrices de aprendizaje. Y finalmente, para evaluar, toman este desarrollo de algoritmos y hacen test, evaluaciones tipo test, que están muy apegadas al modelo conductual, ¿no? Y para esto utilizan algunos recursos tecnológicos. Se pudieron observar unos tiempos específicos entre una sesión puede durar entre 2 o 3 clases, y planteando un propósito para esa sesión que se tiende a perder de vista, porque ese propósito se plantea en función de competencias y se tiende a perder de vista durante todo el proceso de enseñanza. Allí uno encuentra que este desarrollo de clases es como un contexto eclético en la enseñanza, ¿no? Donde se utilizan elementos de todos los modelos y que no se explicita el tema de las competencias, que es en últimas como un elemento contundente en ese y el de la evaluación, el de poder decir por qué las situaciones de desempeño de los estudiantes en las pruebas tipo competencias que presenta tanto el Ministerio de Educación Nacional de Colombia como las pruebas internacionales PISA. Bien, entonces que desde lo observado y desde el campo, desde el contexto estudiado, encontramos unas diferencias con el deber ser desde el enfoque por competencias, ¿no? La primera, el desconocimiento teórico pedagógico por parte de los docentes. Allí encontramos que, a pesar que los docentes en ocasiones utilicen elementos del constructivismo y que están de la mano con la enseñanza desde el enfoque por competencias, no conocen los conceptos, no conocen la teoría que mueve esas acciones. También encontramos que los encuentros pedagógicos se desarrollan por temáticas y por momentos. Desconocen las teorías que fundamentan las temáticas. O sea, el maestro se centra en el desarrollo del algoritmo, en el proceso mecánico del algoritmo, pero desconoce cuál es la teoría que fundamenta esa técnica, cuál es el fundamento, cuál es la tecnología, y además de eso desconocen la historia de ese conocimiento. No pudimos encontrar que el maestro vinculara con una situación vital el conocimiento que en ocasiones enseñaba. También el desconocimiento de los estilos existentes de la enseñanza de la matemática. El maestro no ha profundizado, no ha reflexionado sobre las concepciones de enseñanza de la matemática. Allí el maestro responde muy someramente a estos cuestionamientos y se nota una falta de profundización en los estilos de la enseñanza de la matemática. Además, la evaluación planeada por evidencias, pero aplicada por conocimientos sobre las temáticas, difiere mucho de lo que se quiere en la evaluación por competencias. Y finalmente, la poca presencia del contexto del estudiante en las planeaciones docentes es muy importante, muy realzable, porque allí es donde el estudiante encuentra esa incertidumbre, esa necesidad, esa motivación, ese interés por el desarrollo de su aprendizaje, porque no está siendo tenido en cuenta su particularidad para empezar procesos de aprendizaje. A partir de allí se plantea un acercamiento teórico que busca, entre otras cosas, ampliar el conocimiento que sobre la enseñanza desde el enfoque por competencias existe. Con ello nosotros queremos ampliar la discusión, profundizar en este conocimiento y lograr apuestas que permitan en adelante nuevas discusiones y nuevas
y nuevos elementos que nos hagan más robusto este conocimiento. A partir de ello, entonces, necesitamos fundamentar este acercamiento y empezamos por los fundamentos filosóficos. Desde esa concepción constructivista, desde esa concepción de la innovación, del desarrollo de nuevo conocimiento a partir de la necesidad, de la incertidumbre, a partir de esa esperanza de transformar la sociedad en la que se desenvuelve el aprendiente, ¿ya? Desde una perspectiva del cuidado, desde una concepción del respeto, desde la concepción de la importancia del otro. Fue una concepción filosófica bastante profunda en el desarrollo de este aparte teórico, teniendo en cuenta también esa concepción de involucrar a la persona aprendiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese fundamento filosófico es crucial, ese paradigma constructivista es crucial en la construcción de propuesta de acercamiento teórico. Como lo decíamos, con base en los fundamentos filosóficos, el respeto, el cuidado, la responsabilidad y la esperanza del aprendiente es lo que fundamenta esa propuesta. A partir de allí se construyen entonces los fundamentos psicológicos, o no se construyen, se toman los fundamentos psicológicos que fortalecen esta concepción. Entre ellos la zona de desarrollo del próximo, que tiene que ver un poco con esas intervenciones del medio que sirven como andamiaje al estudiante para que logre avanzar o mejorar esas estructuras cognitivas que ya tiene. Allí Ausubel entonces propone, de alguna manera Ausubel empieza a visualizar esas estructuras cognitivas como esos mapas mentales como sobre alguna situación particular de la vida del estudiante. Y cómo esos organizadores que propone Ausubel allí pudieran transformar esas estructuras cognitivas y lograr trascender esos mapas mentales que inicialmente estaban allí, desequilibrando con información muy precisa, muy concreta, muy clara, y logrando que esas estructuras cognitivas crezcan o por lo menos se transformen en nuevas estructuras cognitivas de conocimiento. Finalmente, en un poco más, una poca percepción más amplia del concepto psicológico, Forenstein plantea la posibilidad de todos los seres humanos de modificar las estructuras cognitivas en el cerebro. Un poco más allá de ese mapa mental que visualizaba Ausubel, Forenstein observa en el cerebro como unos tipos de software, unos tipos de herramientas allí intangibles ya instaladas que pueden crecer, que pueden transformarse para lograr mejor conocimiento por parte de los estudiantes. Allí entonces estos plantean unos elementos psicológicos bastante interesantes para el desarrollo de esta propuesta. Con base en eso, entonces, pasamos al hacer, ¿no? ¿Cómo entonces podemos construir ese conocimiento? Obviamente partiendo desde el enfoque por competencias, aterrizando obviamente en las competencias matemáticas, la comunicación, la resolución y el razonamiento, que se construyen a partir de unas intervenciones o se fortalecen a partir de unas intervenciones propias de la secuencia didáctica que se sustentan, se enriquecen desde las estrategias didácticas que fueron bien analizadas desde esas situaciones didácticas que plantea un poco ahí Rousseau. Esto con las concepciones de la enseñanza de la matemática se reduce en una teoría en uso por parte del docente en un contexto específico de la educación primaria. Así, un poco esta propuesta intenta explicar el hacer y la construcción de nuevo conocimiento. Desde unos fundamentos pedagógicos con un perfil docente en el cual el docente activa unos lineamientos procedimentales, que más adelante iremos a explicar, un perfil del estudiante en términos de Cheval herbatiano, motivado al logro, interesado por la investigación, interesado por el conocimiento, interesado por las transformaciones sociales, partiendo de las emociones que lo movilizan, que lo hacen incumbente, que lo hacen tener anhelos, tener esperanza de una movilidad y una mejor calidad de vida. Partiendo de unas situaciones específicas
que permiten la construcción de didácticas específicas para esa situación y que visualiza de qué manera se pueden evaluar en un futuro. Así, fortaleciendo unas competencias específicas que se van a tener para ese proceso pedagógico dentro de un contexto que sugiere unas tareas específicas y aquí muy particular, la palabra específica se repite mucho porque hace referencia a la particularidad de la tarea que se debe desarrollar en esa situación vital con conocimiento matemático. Entonces, eso nos permite visualizar en la tarea que el estudiante debe realizar para ser competente una situación bastante compleja, una referencia que nos permite pensar que para hacer la tarea entonces hay unos elementos que empiezan a circundar allí, empezando por las técnicas que se necesitan para el desarrollo de esa tarea. ¿Cuáles son esas técnicas? ¿De qué manera se enseñan? Allí empieza a tener fuerza el tema de la situación didáctica y de la didáctica que se necesita. Un saber específico matemático, unas herramientas que les permitan a los docentes y a los estudiantes realizar esas tareas, unas emociones que mueven todo. Las emociones movilizan la acción. La tarea finalmente es una acción que el estudiante va a realizar y la emociona. Ese sentimiento es el que va a empezar a hacer girar este círculo. Obviamente unas acciones concretas que el estudiante y el docente deben tener de referente para ya ir a realizar y unas acciones cognitivas que sugiere cada acción concreta. Para hacer cada acción uno tiene que primero hacer un proceso mental el cual le permita a uno identificar qué es lo que va a realizar en la práctica. Una situación, esta situación difiere de la situación didáctica, esta es una situación vital, una situación retadora, que es la que invita al desarrollo y a la implementación de esta tarea. Y obviamente unos recursos que se necesitan en toda implementación para lograr obtener esta acción que logre dar respuesta a esa situación que nos plantea el escenario o el contexto donde el estudiante se esté desenvolviendo. Con todo eso, entonces, la propuesta, nuestro acercamiento teórico se justifica desde la idea de hacer explícita el trabajo por competencias. O sea, allí el docente identifica cuál de las competencias va a trabajar, hace una lista de tareas específicas del desarrollo, unas tareas específicas que se necesitan para hacer este trabajo a partir de esa situación vital de la que estamos hablando y que insistimos difiere un poco de la situación didáctica, identifica las técnicas y a partir de allí sí involucra la situación didáctica, cuáles son las estrategias específicas que va a lograr en el estudiante tener ese conocimiento de la aplicación de técnicas, unas tecnologías donde esas técnicas tengan sustento y una teoría del conocimiento matemático que sustente todo ese andamiaje. A partir de allí, entonces, el estudiante logra un conocimiento amplio que pudiéramos concluir con que el estudiante ha logrado ser competente en ese aspecto específico del conocimiento, valga la redundancia, matemático. Bien, bueno. Entonces encontramos allí un sustento teórico bastante profundo de la propuesta que nosotros planteamos. Entonces, como podemos observar, un estudiante competente entonces es aquel que resuelve tareas de las competencias de resolución, comunicación, razonamiento de algún conocimiento matemático frente a una situación específica de la realidad. Con eso, la aplicación de la secuencia didáctica, entonces, nos presenta una situación aquí en las estructuras cognitivas, y aquí nos concentramos un poco en Ausubel, donde el estudiante entra con pasa por un proceso en donde hay una motivación, hay un desarrollo de la destreza, hay una reflexión sobre el aprendizaje y sale de allí con una nueva estructura cognitiva. Esto es como el proceso mental que el estudiante va a sufrir en una intervención con base en la propuesta que nosotros estamos realizando.
Para ello, el docente tiene que poner en marcha unos lineamientos procedimentales en los cuales tiene que activar todas sus capacidades, entre ellas ser un docente motivado al logro, que esté constantemente eh, formándose, que esté totalmente normalmente esté haciendo procesos de aprendizaje, que sea muy sensible, que sienta la necesidad del estudiante, que conozca, que esté interesado por conocer la realidad del mismo, las capacidades, las preferencias, que esté en función siempre de lograr transformaciones, que sea un agente de cambio, que domine muy bien sus aprendizajes desde el punto de vista del conocimiento, pero también desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de las situaciones que ese conocimiento resolvió en algún momento de su construcción. Todo eso es muy importante que el docente adquiera para lograr tener clases más efectivas, para lograr tener encuentros más pertinentes. Allí, entonces, con todo esto, con todas estas dos cosas allí planteadas, entonces se empieza a construir lo que es el acercamiento teórico, que parte de una situación retadora, donde el maestro presenta o activa todo ese conocimiento, todas esas concepciones que tiene sobre la enseñanza de la matemática, los paradigmas que va a utilizar, los pensamientos matemáticos que se proponen, cuáles va a trabajar, las competencias a las que le va a apuntar, las tareas específicas de esas competencias, las descripciones de su área, cómo funciona. Empieza a activar todo ese conocimiento, además del contexto del estudiante, sus preferencias, sus capacidades, sus ritmos, para lograr entonces tener allí una presentación de un plan de sección pedagógica efectivo que contemple un propósito específico de acuerdo a la competencia que él ha definido, una evidencia, cómo va a evaluar ese, 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 ese conocimiento que va a implantar, qué herramientas necesita y cuáles son las técnicas que va a modelar. Dentro de una secuencia didáctica que tiene 3 momentos y que cada uno de los momentos pues tiene unas estrategias específicas, inicio, desarrollo y cierre. Allí con este plan de sesión pedagógica, el maestro ya empieza a pensar cómo va a ser esa intervención con los estudiantes. Entonces, esto tiene que dar pie a un instrumento de seguimiento. Un instrumento de seguimiento o a unos instrumentos de seguimiento, el primero que tiene que ver un poco con el avance del estudiante, pero que involucre al estudiante. Entonces, el maestro piensa en la evidencia que el estudiante debe mostrar frente a una tarea específica que él ya tiene definida. En el caso aquí del ejemplo, podemos ver que el círculo. Entonces, el maestro se da cuenta que ha adaptado, que ha logrado el estudiante el conocimiento cuando el niño conoce el círculo y sus elementos, ¿sí? Para este tipo de competencia. Aquí el maestro planteaba el tema del razonamiento como la competencia a la que le apunta. Y tiene unos criterios bien claros y en niveles un poco lo que hace la evaluación por competencias frente a ese conocimiento. Entonces, sin evidencia, donde el estudiante no reconoce el círculo, el básico, donde el estudiante lo reconoce, pero no recuerda los conceptos, ¿sí? El intermedio, donde el estudiante lo reconoce, pero también conoce los conceptos. Y finalmente el avanzado, que aparte de conocer los conceptos, aparte de reconocer el círculo, también tiene y comprende las relaciones que hay en él. Pero a su vez, el maestro le permite al estudiante que en el transcurso de su proceso haga sus propias reflexiones frente a lo que va venido aprendiendo. Que él visualice de alguna manera qué es lo que está pasando con su aprendizaje, cuáles son las dificultades que tiene, cuáles son las dudas, y las vaya planteando, y frente a eso el estudiante vaya teniendo una bitácora en la que consigne sus avances, sus retrocesos, sus dificultades, lo que no entiende, y a partir de allí, con la ayuda del mediador, logre superar y logre entender las situaciones que le está presentando ese conocimiento, esos retos que le está presentando ese conocimiento. Es importante acá, un poco se tomó el ejemplo para explicar el instrumento, pero es importante acá que el estudiante reconozca el vínculo del conocimiento con su contexto. Allí hay muchas situaciones vitales del estudiante, de los niños de primaria,
que pueden ser vinculados a los círculos. El segundo instrumento de seguimiento aquí entonces se nos convierte en el instrumento del seguimiento del proceso, ese seguimiento que le hace el maestro a lo hecho, la reflexión, la metacognición que hace sobre su labor. Entonces, el instrumento que se propone aquí y un poco también el tema de los instrumentos y de los formatos tiene que ver con la habilidad del maestro para empezar a comprender este modelo de enseñanza, este enfoque de enseñanza, ¿sí? Allí estos instrumentos le permiten al maestro, aparte de hacer su trabajo, hacer su labor, volverse hábil, volverse reflexivo sobre su labor. Y esto es de algún tipo una estrategia metodológica que propone el acercamiento para que el maestro logre esa habilidad en el desarrollo de este tipo de enseñanza. Entonces aquí el maestro lo que hace es evaluar, valorar su proceso, qué cosas salieron bien, qué cosas planeadas no estuvieron tan bien, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que tener en cuenta. Bien, a partir de allí, entonces el maestro construye unas estrategias didácticas que van dentro de la secuencia didáctica conforme a unos momentos de la enseñanza. Como lo veníamos diciendo, las estrategias son de inicio, de cierre y de desarrollo. Todo en función de las competencias. Comunicación, razonamiento y resolución, como se dice, dentro del paradigma constructivista, dialógico y social, que se fundamenta también o toma sentido en el aprendizaje significativo. Con todo eso, se sugiere o se supone un estudiante, al finalizar de todo este trabajo, un estudiante competente en conocimiento matemático. Este es nuestro acercamiento teórico. A partir de allí, nosotros proponemos una transferibilidad, según Rodríguez Gil y García, de toda esta propuesta, sustentados en que la información, como ustedes pudieron ver, se puede sistematizar, es objetiva, está apuntándole a que se construya conocimiento de manera efectiva, es pertinente, tiene que ver con las realidades actuales de la enseñanza, busca una enseñanza eficaz, se acopla y se moldea a las nuevas exigencias tecnológicas y a las nuevas exigencias de la enseñanza, está triangulada desde diferentes perspectivas y tiene una consistencia interna bastante verificable, ya de hecho con los propios informantes y con toda la consistencia interna que presenta el estudio. Allí pudiéramos ver la coherencia que presentan cada uno de las etapas en las que se fue construyendo el trabajo. Finalmente, como conclusiones, nosotros llegamos a muchas en el desarrollo de la presentación, las fuimos enumerando. Una de ellas es que los maestros todavía mantienen elementos conductuales y tradicionales en la enseñanza, que se mantienen allí vigentes, que no se han transformado al 100% y que son objeto de intervención por parte de los procesos de formación. También encontramos como conclusión que para el maestro de primaria, por lo menos en el contexto estudiado, la vocación de ser docente supera incluso el hecho del conocimiento disciplinar. En el sistema educativo colombiano, la educación primaria se basa en que un maestro tenga que atender todas las áreas y todas las asignaturas. Entonces, desde allí, pudiéramos nosotros entender que el conocimiento disciplinar que el maestro tiene de cada una de las ciencias, pues él lo considera como que no debe ser muy profundo y que lo que prioriza es la parte vocacional. Entonces nosotros encontramos allí una concepción que debe ser transformada por parte de los maestros que hacen el proceso de enseñanza. Esto dificulta obviamente entonces el manejo del enfoque por competencias, no se evidencia ese trabajo allí contundente desde el punto de vista de la comunicación, la resolución y el razonamiento desde las matemáticas, ¿no?
Entonces, eso nos lleva a decir que los maestros necesitan un proceso de formación específicamente en estos aspectos y también en el desarrollo de tareas, de secuencias didácticas y de lineamientos procedimentales que fortalezcan esa práctica pedagógica. También podemos concluir que los docentes necesitan procesos de formación en lo que tienen que ver con procesos de evaluación, tanto por evidencias, por competencias, metacognitiva, para que tengan estrategias muy eficaces a la hora de establecer si los estudiantes han logrado o no avances en sus aprendizajes y en el desarrollo de competencias, que es el objetivo de este enfoque. Finalmente, teniendo en cuenta el concepto de Forestein de modificabilidad estructural, los maestros deben surtir un proceso de formación en ampliar su perspectiva sobre los estudiantes. Deben tener capacidad para entender que los estudiantes pueden lograr mayores objetivos de los que usualmente se plantean en las aulas de clase. Como recomendación, una de las más importantes que este trabajo deja es una réplica de todo este proceso investigativo con estudiantes que tengan dificultades para el aprendizaje. Este trabajo abre una puerta importante para esa discusión, mirar cómo desde este enfoque por competencias en la enseñanza de las matemáticas, los estudiantes con esas dificultades pueden abordar su aprendizaje. También otra de las recomendaciones importantes que nosotros dejamos en este trabajo es que se abran espacios de réplica en donde esta línea discursiva se profundice. También recomendar la profundización en el estudio de las tareas cognitivas que debe desarrollar un estudiante en el enfoque por competencias, o más bien en la aplicación de un conocimiento matemático. Como ahí el estudiante utiliza su aparato cognitivo y profundizar en este conocimiento nos permitiría hacer mejores didácticas para lograr el aprendizaje en los estudiantes. También se recomienda profundizar en los procesos evaluativos desde el enfoque por competencias para mejorar todas las planeaciones que sobre este enfoque hagan los maestros en sus procesos de enseñanza. Y también aumentar procesos de formación que logren reestructurar cognitivamente las concepciones de los maestros frente al logro de las transformaciones que se quieren en el contexto y en la vida de los estudiantes. Con eso damos finalización a la presentación de este trabajo doctoral, agradeciendo profundamente a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, a nuestra compañera y amiga doctora Arely Díaz Peña, que nos ha colaborado tan juiciosamente y tan comprometidamente con el desarrollo de esa investigación. Agradezco mucho a los doctores que han hecho parte del grupo de jurados y espero que este trabajo de investigación permita a muchas personas tener un acceso a nuevo conocimiento y con base en él lograr profundizaciones en lo que estamos desarrollando. Muchísimas gracias. Feliz día.